Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 2 de abril de 2025, un día importante no solamente para México, sino también para todo el mundo occidental, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que este día en la Casa Blanca, a partir de las 2 de la tarde, tiempo de México, desde un salón que le llama Las Rosas o Los Rosales, algo así, va a dar a conocer su política arancelaria, aranceles recíprocos que el gobierno de su país va a imponer a todas las naciones con las cuales Estados Unidos tiene una relación, un intercambio comercial. Estaremos muy pendientes de este anuncio que, como le comentó, es importante para México, no solo porque somos una economía muy atada a la de Estados Unidos, sino porque esto tendría una repercusión importante en algunos aspectos de la economía nacional y marca también un momento distinto, no necesariamente el más grave. Ha habido otros momentos en la historia binacional muy, muy fuertes, de un desencuentro fuerte de veras, en realidad, 85 fue uno de ellos, sino porque va a dar una idea de que el tipo de respuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que va a dar el día de mañana. Este anuncio, la respuesta de México a la imposición de aranceles recíprocos, si es que es el caso con nuestro país, se va a dar a conocer alrededor de las 11 de la mañana de mañana jueves. Así es que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos. Le invito a que siga con nosotros, no se despegue de El Acento. Por lo pronto, iniciamos. En menos de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializará la imposición de aranceles recíprocos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que mañana no solo se responderá a Washington, sino que se presentará un plan para fortalecer la economía mexicana. Este año inició la construcción de las 4 rutas de la red ferroviaria del país, que conectará la Ciudad de México, Pachuca, Querétaro, Guadalajara, Mazatlán y Nogales. Ante el fenómeno migratorio, instalan grupo de trabajo sobre migración y personas en movilidad en la Ciudad de México. Continúa la contingencia ambiental atmosférica por elevadas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Ottawa to D.C. A tariff's coming, it's plain to see. From steel to lumber, they'll tax our trade. The economic bonds that we've made. Oh, the tariff blues. We got the tariff blues. From Vancouver to Maine, we've all got much to lose. The price of peace is now at stake. For the dollar we make, for the dollar we break. Canada's heart beats with America's own. January came, Trump made a vow. On February the 1st, the tariff goes Bueno, escuchábamos un par de canciones que se compusieron en Canadá, justo uno de los países donde más enojo ha causado la amenaza de Donald Trump de imponer tarifas arancelarias a las exportaciones de ese país hacia Estados Unidos. En Canadá sí existe mucha indignación. Ha habido inclusive algunos bloqueos de alguna manera ciertamente efectivos y alguno que sí le pegó muchísimo a la producción de whisky de Estados Unidos porque dejaron de comprar. Al menos así lo anunciaron en redes sociodigitales. Y en Canadá han tenido varias reacciones a lo que va a ocurrir dentro de un ratito en la Casa Blanca, y una de estas reacciones ha sido con música. Esta que escuchamos en particular en este momento es la canción Tango Trump de Canadian Tariff Song. Así es como se han respondido más bien a la idea del presidente Trump de sancionar a uno de sus principales socios. No es el más importante en términos comerciales. Estados Unidos tiene una relación
en primer lugar en materia de comercio con México, después con China y después con otras naciones, pero sí una alianza histórica con Canadá en materia de seguridad regional, por ejemplo, una alianza que también tiene que ver con las mismas historia común, las personas que llegaron desde Europa hace ya más de 200 años son prácticamente las mismas que llegaron a Canadá, y una alianza también pues de complicidad en muchos casos en redes internacionales, por ejemplo en Naciones Unidas o también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso es que existe este enojo muy particular en contra de Estados Unidos ante esa decisión de sancionar a su mejor amigo, como le han dicho ellos a esta situación que se vive ahora, y por eso es que reaccionan con estas canciones. Como le digo, hasta un tango ya le compusieron y le dedicaron a Donald Trump, el que se llama el Tango Trump. Justamente usted lo puede escuchar aquí, por supuesto, y también ver en las redes sociodigitales. Trae ahí un dibujito muy simpático de Donald Trump haciendo algunos movimientos extraños. Con esta canción, con esta rola, este tango que antecede al tango que va a hacer seguramente Donald Trump en un ratito, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya, es El Acento, tu punto de referencia. Mexico, Canada, China, beware. I'm slapping some taxes, cause that's only fair. It's a tariff tango, step left, step right. One day it's on, the next out of sight. Raise 'em, delay 'em, then flip 'em again. Nobody knows how this dance will end. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Gracias por continuar con nosotros. Esto es El Acento, tu punto de referencia, desde las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio, el cuarto piso de la Torre de Radiodifusoras, en las oficinas, nuestra redacción del Sistema Nacional de Noticiarios. Les mandamos un gran saludo de parte de todo el equipo de los reporteros, redactores, editores, productores, nuestros compañeros de servicio social, de personal administrativo, todo mundo desde acá. Estamos muy pendientes para llevarle la información más puntual y en tiempo real, por supuesto. En cabina se encuentra Rafael Rosales, nuestro operador estrella, que hace posible que usted tenga una señal muy puntual y eficiente también. Y José Luis Plasencia, acá a cargo de todo el equipo de El Acento. Estamos aquí muy contentos, con todo dentro de lo que cabe, por la circunstancia que estamos viviendo, pero pues muy contentos de que nos escuche y nos acompañe. Vamos a iniciar con un saludo también muy especial a todas las emisoras que nos acompañan de la cadena del Sistema Nacional de Noticiarios. Desde Ciudad de México para todo el mundo, no podemos decir desde Iztapalapa para el mundo, porque también nos escuchan de ahí tenemos una torre, por cierto, de retransmisión, así es que sí se vale decir también de Iztapalapa para el mundo a través de Radio México Internacional. Nos escucha usted en la capital del país por Horizonte 107.9 de FM, la B Grande de México XEB 1220 de AM, Yucatán FM en Mérida, Yucatán, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, Fusión en Tijuana, Baja California, Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Imer en Comitán de Domínguez, Chiapas, La Popular, en Cacahuatán, Chiapas, la FQ, en Cananea, Sonora, Radio Lagarto, en Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio Azul, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Poderosa, en Ciudad Acuña, Coahuila. Estamos en conexión permanente también por nuestras redes sociodigitales en X, antes Twitter, nos encuentra en @imer_noticias, en Threads, en Hilos, nos encuentra también con este nombre, @Imer_noticias, en Instagram y en Facebook como Imer Noticias. Ahí está la manera en que usted puede comunicarse con nosotros. A mí me puede encontrar, a su servidor, Alberto Nájar, en X, @Nájar. Y sin más, damos paso a la información. Como le habíamos comentado, en unos momentos se calcula que a partir de las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
hará oficial la imposición de aranceles recíprocos que ha reiterado va a nivelar el campo de juego para el comercio que lleva a cabo su país. Hay que recordar que Trump detalló que la imposición de esta tarifa será fácil, dice él, debido a que aplicará exactamente el mismo porcentaje o la tarifa que otras naciones le apliquen a Washington. Horas antes del anuncio de Donald Trump sobre estos aranceles recíprocos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la fortaleza de la economía de México. Escuchemos. Está bien la economía de México. Es obvio que si pasan temas a nivel internacional, pues obviamente hay sus impactos en México, sobre todo en los indicadores macroeconómicos. El asunto es qué tan fuerte es tu economía para poder atender esos impactos. Y repito, vean los indicadores del cierre de marzo. Empleo histórico, recaudación histórica y la inflación está bien también. Y el Banco de México está trabajando bien. Ahí está pues lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional a propósito de los anuncios que van a ocurrir dentro de un ratito. La presidenta también presentó 2 datos económicos importantes que se suman a otros datos que reflejan la condición de fortaleza de la economía mexicana. Comentó la presidenta Sheinbaum que en marzo de 2025 fue el más alto de la historia en la generación de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En el primer trimestre de este año, los ingresos tributarios del gobierno federal, la recaudación fiscal, fue 20% mayor a los del mismo periodo de 2024. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Miren el empleo de marzo, el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Y el otro, les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024. En términos reales, es decir, descontando inflación. Hemos recaudado a marzo de 2025 $1.717.288 pesos, lo que representa 19.7% más en términos reales, es decir, descontando inflación, que lo que se recaudó de enero a marzo del 2024. Ahí pues los datos, parte de los datos duros que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, habla de una recaudación de más de 333 mil millones de pesos en los últimos meses nada más. Y hasta el momento, hasta marzo de 2025, habla de más de 1 billón de pesos de recaudación. Fue parte de la respuesta que dio a un compañero reportero que empezó su cuestionamiento a la presidenta Sheinbaum con la afirmación de que se va a caer la recaudación fiscal con los aranceles, algo que la presidenta dijo, pues no. Los datos duros comprobados señalan un crecimiento en las contribuciones de quienes pagamos impuestos a la Secretaría de Hacienda. También es importante el dato de los empleos. Son 22.465 empleos, 22.465.110 empleos afiliados, puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo, es decir, hasta el momento. Hasta el 31 de marzo, en este primer trimestre, se crearon 34.179 nuevos empleos, y son empleos registrados ante el Seguro Social, lo cual implica que son formales. Esto va en sentido contrario a la tendencia que hubo en los gobiernos hasta antes de 2018, los gobiernos del PRI y el PAN, donde la mayor parte de los empleos reportados y también que forman parte de las estadísticas del INEGI eran informales. Prácticamente el 52% de la población económicamente activa en México se encuentra en la economía informal. Son los datos que hablan de la fortaleza de la economía en la víspera de este anuncio de los aranceles y en el momento en el cual vive México en los gobiernos de la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Para eso hay más información con datos duros. El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero
y su amenaza constante de acciones unilaterales, entre ellas justo los aranceles, pues movió los mercados, no solamente en México, sino también en otros países. En las bolsas de valores del mundo hubo incertidumbre también en el valor de las distintas monedas. El mercado en su momento reaccionó con incertidumbre por lo que se había anunciado desde la Casa Blanca. Sin embargo, una de las monedas que más estabilidad tuvo es la mexicana. El peso se ha mantenido estable y le vamos a presentar unos datos desde que llegó Donald Trump al gobierno el 20 de enero hasta este momento. En ese momento, Trump, cuando tomó posesión y que dijo voy a poner aranceles al mundo, e incluso amenazó con 25% de aranceles a México y Canadá, el peso se cotizó en 20.84 unidades por dólar. 4 días después de la investidura de Trump, el peso cerró la jornada con 20 pesos con 28 centavos, una cotización mejor de la que había alcanzado apenas unos días antes, el 26 de diciembre de 2024. El 1 de febrero entraron en vigor algunos aranceles. El lunes 3 hubo el efecto que se dio a conocer en los mercados. El sábado 1 pues era día feriado para los mercados. El peso tuvo una depreciación, digamos, importante en términos relativos. Alcanzó 20 pesos con 83 centavos por dólar. Ese 3 de febrero, México, la presidenta Sheinbaum anunció muy temprano por la mañana que había logrado, después de una conversación con Donald Trump, que se aplazaran 30 días esos primeros aranceles que había puesto Donald Trump a las exportaciones mexicanas. En ese momento, pues el peso se mantuvo también a la baja. El 10 de febrero, Trump volvió a hablar de aranceles de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. El peso se mantuvo en un nivel menor al que había registrado apenas unos días antes. Se registró en 20.57 por dólar. Y al inicio de marzo, después de una nueva conversación de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump y que se acordó establecer un nuevo plazo pues, para la política arancelaria hasta este mismo 2 de abril, pues el peso mantuvo su cotización estable. Se ha mantenido más o menos en los 20 pesos con 30 centavos, 39 centavos por dólar. De hecho, este lunes, después de 5 sesiones consecutivas donde tuvo algunos altibajos, el peso se volvió a presentar con una cotización estable. Se le ubicó como la segunda divisa emergente con mayores ganancias a pesar justo de la incertidumbre que hubo en torno a la política arancelaria de Donald Trump. Recuerde usted que el peso mexicano pues tiene otros elementos de su movimiento frente al dólar que no necesariamente tienen que ver con la macropolítica. Ha habido momentos, lo hemos conversado en estos espacios de Imer Noticias y lo comento ahora en este nuevo espacio de El Acento, en los cuales un día en particular, un cierre de mes, por ejemplo, el peso sube de valor frente al dólar y eso se debe a que existe una demanda mayor de dólares porque algunas empresas internacionales tienen que hacer su cierre, su reporte hacia las casas matrices y hay una demanda importante de dólares. Eso mueve el valor de la cotización del tipo de cambio. Hay otros momentos en los cuales pues hay también una demanda importante en vacaciones, por ejemplo, que hay muchas compras de dólares, pues también hay un movimiento cambiario. Y ha habido otros momentos en los cuales el peso ha estado inclusive por debajo de los 19 pesos, por el dólar, perdón, por debajo de los 19 pesos. Entonces, es un termómetro ciertamente, pero no necesariamente es el que mide la estabilidad o no de nuestra economía. Ahorita el peso está en 20.45 el dólar está en 20.45 pesos. Así es que pues vamos, este tipo de cambio se mantiene relativamente estable como le hemos comentado. Así es que pues todo indica que la economía va a seguir así. Habrá que ver también la respuesta de la presidenta Sheinbaum el día de mañana, pero por lo pronto pues así aquí tenemos estos movimientos cambiarios y habrá que ver también a qué hora cómo reaccionan los mercados internacionales. Donald Trump dijo así a las claras: voy a hacer el anuncio después de que cierre Wall Street.
justo para que no se altere mucho el movimiento cambiario, el movimiento de las finanzas allá en el principal indicador bursátil de Estados Unidos. Así pues las cosas hasta este momento. Y pues mientras algunos países analizan medidas recíprocas, inclusive muy agresivas, como es el caso de Canadá o la Unión Europea o China también, para responder a Donald Trump, México ha dicho, en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que citó también a Kalimann, serenidad y paciencia. Y con base en ello es que ha dicho que va a esperar su gobierno a conocer qué es lo que va a dar a informar Donald Trump hoy 2 de abril. Por lo pronto, la presidenta reiteró esta mañana que México cuenta con varias alternativas, el plan A, plan B, hasta un plan C o D. Y una de estas respuestas que va a tener, que tiene ya de hecho el gobierno de México, es el Plan México, justamente. Una visión del presente y el futuro sobre el desarrollo de nuestro país, que tiene 13 metas y que tiene el objetivo de reducir paulatinamente en los próximos años la dependencia de ciertos productos de los mercados exteriores y fortalecer el mercado interno. Contempla una inversión importante en materia de divisas, inversión extranjera de casi 300,000 millones de dólares. ¿Qué es esto del Plan México? Que es como la respuesta primera, una de las respuestas primeras de nuestro país ante la política arancelaria de Estados Unidos. Los detalles los presenta Luis Camarillo. El Plan México será la respuesta ante cualquier escenario de aranceles a nuestro país, aseveró ayer martes la presidenta Claudia Sheinbaum en víspera del llamado Día de la Liberación de Donald Trump, donde el mandatario estadounidense detallará su plan arancelario para la mayoría de los países con los que mantiene una relación comercial. Particularmente este miércoles, la mandataria federal indicó que ante los aranceles de Trump, nuestro país cuenta con el Plan México, que fortalecerá, dijo, aún más la economía nacional. ¿De qué va el Plan México? A 7 días de que la Casa Blanca volviera a recibir como inquilino a Donald Trump bajo una narrativa arancelaria, el pasado 13 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México integrado por 13 metas para impulsar el desarrollo económico y regional y que involucrará a las 32 entidades del país con planes para cada uno. Durante un momento de gran incertidumbre por la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, ante integrantes de su gabinete y líderes empresariales del país en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo destacó los puntos clave del Plan México. Si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura. Por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles, es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Fortalecimiento económico. Busca atraer inversiones por 277,000 millones de dólares, tanto nacionales como extranjeras, a través de 2,000 proyectos registrados. Esto incluye incentivos fiscales y simplificación de trámites para reducir el tiempo de inversión de 2.6 años a 1 año. Sustitución de importaciones. Aumentar la producción nacional para que el 50% del consumo en sectores estratégicos como el textil, calzado, mobiliario y juguetes sea hecho en México, reduciendo la dependencia de importaciones, especialmente de Asia. Generación de empleo. Crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y sectores clave como automotriz, aeroespacial, electrónico, farmacéutico y químico. Desarrollo regional. Impulsar 100 parques industriales y polos de bienestar adaptados a las vocaciones de cada región, junto con infraestructura como carreteras, trenes de pasajeros y aeropuertos. Sostenibilidad. Incorporar metas ambientales, como reducir emisiones de gases de efecto invernadero y tecnificar el riesgo en un 50% de los distritos agrícolas. Educación y turismo. Vincular la educación media y superior al desarrollo económico, capacitar a 150,000 profesionistas y técnicos al año y posicionar a México entre los 5 destinos turísticos más visitados del mundo.
El 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el plan no es solo una reacción a las tensiones comerciales con Estados Unidos, en referencia a los aranceles propuestos por Donald Trump, sino a una visión de largo plazo para fortalecer la economía nacional y la integración regional. La mandataria mexicana destacó que el Plan México se trabaja en coordinación con el sector empresarial, universidades y el gobierno, y detalló un calendario de acciones que comenzó en enero de 2025 y se extiende al menos hasta abril. La última de las fechas anunciadas ocurrirá del 18 al 19 de abril próximo, donde se firmará el acuerdo entre el Banco de México, la Asociación de Bancos de México y el Gobierno Federal para incrementar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas en 3.5% anual. Para Imer Noticias le informó Luis Camarillo Carvajal. Ahí están pues los detalles de una parte de la respuesta integral que el gobierno de México tiene preparada para responder a la política arancelaria de Estados Unidos. El Plan México, con estos detalles que nos ha presentado nuestro compañero Luis Camarillo. Y es importante destacar este dato. Se plantea que la inversión extranjera la inversión que va a generar el Plan México en su etapa inicial es de 277 mil millones de dólares, una cantidad pues ligeramente mayor que las reservas internacionales del Banco de México, y que es uno de los baluartes centrales de la estabilidad económica del país. Además, para este año se prevé que pues la inversión extranjera directa pues puede superar los 38 mil millones de dólares, puede alcanzar los 40 mil millones de dólares, según datos de la Secretaría de Hacienda. Hay inclusive compromisos de inversión por 217 mil millones de dólares listos ya para llevarse a cabo en los próximos años. Así es que, ¿de qué nos habla esto? Pues básicamente de que hay confianza de los inversionistas internacionales en la economía de nuestro país. Nos habla también de que la amenaza de imponer tarifas arancelarias a las exportaciones mexicanas van a tener, como le mencionaba, su impacto, pero no necesariamente al nivel que se ha planteado en espacios de comentocracia y en la mayoría de los medios de comunicación corporativos o comerciales que hablan de alguna catástrofe en el Producto Interno Bruto de México. Uno de los datos que más se repitió cuando empezó el gobierno de Trump y que lo hizo con el anuncio de tarifas arancelarias fue que el peso se iba a desplomar en su cotización frente al dólar. Alguien recordó aquellas amenazas que hubo al inicio del gobierno del presidente López Obrador de que el peso alcanzaría 25, 26 pesos, de que el dólar alcanzaría 25, 26 pesos. Y pues no, el peso se ha mantenido, como le digo, en un nivel de estabilidad de 20, 30, 20, 40 y por momentos hasta una situación mayor. Y solamente un dato para darle pie a otra información. Mire, en esta misma dinámica de lo que implica la confianza de inversionistas hacia la economía mexicana, la empresa automotriz Nissan anunció que va a trasladar su producción de las pickups Frontier y Navara a la planta CIVAC en el estado de Morelos. Actualmente Nissan produce estas dos líneas de producción de estas camionetas en Argentina y también en México, pero ha decidido que va a concentrar todo aquí en México a partir de enero de 2026. Con estas acciones, Nissan América Latina busca consolidar las operaciones de manufactura a través de las plantas de Aguascalientes y de Morelos en México, así como también en su planta de Río de Janeiro en Brasil. Nissan va a mover su producción a México. El dato no es menor. Nissan es una compañía japonesa que en sentido estricto tendría alguna dificultad si es que se mantiene la amenaza de Trump para hacer las exportaciones a Estados Unidos. Si deciden trasladar su planta, la producción de las pickups Frontier y Navara a México, es que algo están viendo los inversionistas, los dueños de Nissan, uno de los grandes gigantes del automóvil, la producción de automóviles en todo el planeta. Así pues, las situaciones son los datos duros, datos reales, más allá de la interpretación que podamos llegar a tener. Bueno, y todo esto, ¿con qué se comen los aranceles?
O sea, ¿cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Quién los puso? ¿Qué pasa si se los impone a uno? ¿Le da qué? ¿Qué le sucede? Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos ha preparado una pieza muy académica para tratar de explicarle a usted que nos escucha qué son los aranceles, cómo funcionan. Escuchemos. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, los aranceles son los derechos de aduana, es decir, pagos aplicados a las importaciones de mercancías, usualmente fijados por porcentajes o montos fijos por unidades. Entre sus funciones, ayudan a regular el comercio internacional al proporcionar a los productos nacionales una ventaja ante las mercancías similares que son importadas de otros países. Asimismo, constituyen una fuente de ingreso para los gobiernos. Con base en la Ronda de Doha realizada en 2001, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio acordaron cambios al sistema de comercio internacional para reducir los obstáculos en esta materia. Además, los países acordaron elaborar normas que regulen las políticas promovidas por sus miembros. Algunas acciones que las naciones investigan y sancionan son el dumping, práctica que consiste en exportar un producto a un precio inferior al que normalmente vende el artículo en su propio país. En el caso de las subvenciones, se transfiere dinero de fondos públicos a entidades del sector privado con el objetivo de ayudar a mantener bajos los precios de ciertos productos o servicios. En su momento, los convenios internacionales estaban enfocados a beneficiar el comercio de productos hacia naciones en desarrollo. Sin embargo, posteriormente se incluyeron nuevos sectores como telecomunicaciones, servicios financieros, textiles y vestido. En marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a India de bloquear a los agricultores estadounidenses en el intercambio de productos. Aseguró que la Unión Europea ha actuado para tomar ventaja, por lo que la calificó como abusiva. Escuchemos al mandatario. Nuestro país, desde un punto de vista económico, financiero y comercial, ha sido absolutamente dañado por casi todos los países en el mundo. Canadá, México, India han cruzado la línea. India nos cobra estos aranceles masivos y ni siquiera podemos vender en su país. Son restrictivos. Desarrollamos un negocio muy pequeño en el territorio. La Unión Europea ha sido un abusador terrible de este país y han actuado para tomar ventaja de Estados Unidos. De acuerdo a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en 2024, Washington exportó a Delhi 41.8 mil millones de dólares, mientras que sus importaciones superaron el doble de la cifra, con 87.400 millones de dólares. En este contexto, el magnate republicano aseguró que impondrá medidas estrictas contra los países con subsidios y que ejercen barreras económicas que afectan el comercio internacional realizado por Estados Unidos. En el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, este está enfocado en impulsar el intercambio comercial entre las economías norteamericanas, por lo que se acordó el libre comercio entre los tres países. En el TEMEC se prohíbe la aplicación de impuestos o requisitos adicionales que dificulten el comercio entre las naciones que le integran. Es por esto que, tras los anuncios de la aplicación de gravámenes del 25% al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, Canadá interpuso una queja ante la OMC argumentando que el gobierno del presidente Donald Trump no respetó los acuerdos generales establecidos desde 1994. Por su parte, el mandatario señaló que Canadá aplica a su territorio aranceles de 250 a 390% a sus productos agrícolas, por lo que su país solo cobrará de regreso. Para Imer Noticias, informó Kathleen Velázquez. El acento a su lado. Y ya se encuentra con nosotros, Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Alberto. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia siempre.
No, hombre, el gusto es para todos nosotros. Déjame empezar con esto que me hiciste favor de compartirme, que yo tampoco acabo de entender, una comunicación que me hizo Azul de un mensaje de la Embajada de Estados Unidos que señala que hoy es el día de la crema de cacahuate y de la mermelada en Estados Unidos. Y señala, dice el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, dice, eres la mantequilla de maní para mi mermelada. Y pone la foto de una rebanada de pan blanco con el dibujo de Estados Unidos hacia arriba con crema de maní, crema de cacahuate, y abajo México más chiquito con mermelada. Nos preguntábamos, Azul y yo, ¿y esto qué? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué? No, o sea, de entrada, pues seguramente se sienten muy simpáticos la embajada, pero qué falta de seriedad, y la verdad es que no puedo interpretar exactamente qué están queriendo decir. Pero bueno, no sería la primera vez tampoco que hacen esta clase de publicaciones desde que llegó Donald Trump al poder, ¿no? O sea, recordábamos también hace poco las de los primeros días, las que han hecho con respecto a los migrantes, ni te pares por aquí porque vamos a ir por ti. Pues una cosa muy grosera, arrogante, fuera de lugar completamente, desde luego no está a tono con lo que sería una relación diplomática, en fin. Pero realmente, y más allá del día de la mermelada y la mantequilla de maní, creo que el nombre que le ha puesto Estados Unidos al día de hoy, dado el anuncio que se va a hacer, es el día de la liberación, ¿no, Alberto? Pareciera ser que Estados Unidos está convencido de que pues ha sido víctima de los abusos comerciales del resto del mundo, incluidos sus socios comerciales, y plantea un poco conceptualmente que hoy sería el día en que se van a desamarrar las cadenas. Sí, algo así está planteando. Algo así está planteando, como si existiera una especie de esclavitud de parte de los estadounidenses hacia las exportaciones mexicanas. O sea, es algo que no acabo yo de entender de qué va. Es parte de la retórica, yo lo quiero señalar de esta manera, y de la idea de construir que su decisión es la correcta. La Casa Blanca compartió inclusive un documento donde con citas a supuestos estudios académicos reafirma su idea de que los aranceles son la mejor medida para proteger a los estadounidenses. Están en esa misma línea, hasta no sé si esto que platicamos, Azul, realmente estén convencidos, se lo crean, es parte de una estrategia. ¿Qué será, Azul? No, yo sí creo que Donald Trump, no sé si Estados Unidos, pero Donald Trump, y menos su población, está convencido de que de esta manera va a salir de su estado deficitario, comercialmente hablando, que es muy, muy grave. Pero, creo que lo que se ha venido viendo en el último tiempo y se seguirá corroborando es el impacto que esto tendrá en términos de los precios en el consumo en Estados Unidos, y no solo en el consumo de bienes de consumo, sino de todas las cadenas de suministros que finalmente permiten que también se produzca allá. Entonces, digamos, el impacto, así como va a ser fuerte en los países, ahora sí que víctimas de estos aranceles que de manera unilateral va a poner Estados Unidos, también va a ser víctima Estados Unidos, sus consumidores, sus productores, en fin, en diferentes niveles, pero no necesariamente va a tener el resultado que está esperando o que ha prometido, del que yo sí creo que está convencido. Ahora sí creo que de este lado lo que se tendría que hacer ya es asumir que eso es una realidad que va a suceder, no necesariamente en la medida grandilocuente en la que lo ha anunciado, porque también, como ya hemos visto, suele haber una distancia entre esta retórica de Donald Trump y lo que finalmente se traduce a la realidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí es mucha retórica.
al final del día ha generado de una u otra manera también su objetivo azul. Los mercados están con reacciones mixtas y también Donald Trump no come fuego porque decidió dar su anuncio después de que cierre Wall Street, a la espera de que la reacción que existe en el mercado no le vaya a arruinar la fiesta o no. Pero también es importante destacar, Azul, y no sé tú qué pienses, la posición del gobierno de México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido mucho en que hay que tener la cabeza fría y señala que la respuesta no va a ser a bote pronto, va a escuchar primero. Yo entendería que también se trata de leer la letra chiquita de los decretos para poder tomar una posición más precisa. ¿Por qué? Porque no sería la primera vez en que Donald Trump hace un anuncio en sus cuentas de internet y en la televisión y ya en el papel lo que anuncia con tanta grandilocuencia no corresponde con la realidad. Varias veces ha sido a veces hasta contradictorio, Azul. ¿Cómo ves la posición del gobierno de México? Exactamente, creo que ha sido una posición muy inteligente en tanto que esto que mencionas de la letra chiquita finalmente se ha traducido o puede traducirse en una ventana siempre a la posibilidad de diálogo y de la negociación que México ha sabido aprovechar muy bien, dado que justamente no se ha peleado así de bote pronto frente a los anuncios que son más bien discursivos. Entonces creo que esa es una parte que hay que tener en cuenta. Efectivamente, el gobierno mexicano se sostiene sobre esa forma de posicionarse frente al hecho, frente a hechos que no dependen de México. Sin embargo, creo que también es muy importante tomar en cuenta, Alberto, otra parte que tiene que ver con la posición de México integral, que no está asociada ni sujeta necesariamente a lo que haga o deje de hacer Estados Unidos, que es el proyecto con el que, incluso desde campaña, la presidenta anunció sobre lo que es una profundización del modelo de desarrollo económico mexicano, este crecimiento con prosperidad y esta intención de que México avance hacia una soberanía en varios niveles, una soberanía de insumos, energética, pero también, y esta parte creo que es muy importante, industrial. Esto es algo que no tiene antecedente, digamos, desde la época de los 50, 60 en México prácticamente, una cosa que se vino desmantelando y particularmente durante el periodo neoliberal y que hoy México, el gobierno mexicano y este proyecto de desarrollo está con toda intención de recuperar. La soberanía industrial, la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria, energética, en fin, está como varias bandas de un modelo de desarrollo que va a permitir a México, o esa es la intención, no necesariamente justo, o no solo no necesariamente, sino preferentemente no depender de estos vaivenes de las decisiones extranjeras. Eso no quiere decir que no se asuma que vivimos una economía integrada con Estados Unidos, pero dentro de ella creo que lo que se busca, y hoy creo que fue muy puntual la presidenta en el tema, por ejemplo, de la industria automovilística, ¿no? O sea, siendo el corazón del Tratado de Libre Comercio, el intercambio automotriz, también ahora estaba planteando la presidenta que es el corazón de un plan de desarrollo industrial, es decir, que México robustezca la parte que tiene que ver con la producción de automóviles en nuestro país. Desde ahí, pues sí, la relación de interdependencia que existe con Estados Unidos, pero también con la posibilidad de que México haga frente, por un lado, pues a su mercado interno y también a la posibilidad de dar los beneficios de una producción interna en términos de empleo, en términos de crecimiento y de otros factores, ¿no? Entonces, Sí. esa parte creo que es importante tomarla en cuenta. Sí, claro, hoy presentó datos también importantes. Mira, nada más el dato del empleo
la recaudación fiscal. Un reportero le empezó su pregunta planteando que había el pronóstico de que se va a caer la recaudación de impuestos y la presidenta dijo, pues ¿de dónde? No, pues si tenemos un nivel de recaudación de 1 billón de pesos en estos últimos tiempos, pues está como en chino esta situación. Y esto me lleva a pedirte tu reflexión, Azul, a propósito de todo lo que hemos visto en estos últimos años y meses, pero que ahora se ha concentrado de una manera importante y que inclusive nuestro compañero Miguel Elorza y su equipo de Infodemia lo resumieron bien en la cápsula del detector de mentiras. Esta insistencia de los medios corporativos y de columnistas políticos, los políticos también, por supuesto, de tratar de construir una realidad alterna, de negarse a mirar los datos duros, concretos, comprobados, más allá de cualquier interpretación, y tratar de crear la idea de que va a haber una catástrofe a pesar de que todas las señales van en sentido contrario. Las señales, los datos están allí, pero el análisis, si le podemos poner entre comillas, de lo que publican, anda por otro lado, Azul. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente, son dos mundos paralelos. Sí, mira, yo creo que esta es una realidad a la que el pueblo de México se ha venido acostumbrando. Tan es así que tiene poca o ninguna incidencia en la lectura que realmente hace la gente de lo que está pasando en el país y también de ese tipo de versiones, ¿no? O sea, esta cosa como de la fantasía de que a México le vaya de la patada, porque entonces vamos a poder capitalizar ese hecho políticamente, ¿no? Culpando evidentemente al actual gobierno. Creo que hay una cosa que es muy elemental, a la gente no le hace sentido una serie de cosas que se están presentando como supuestas realidades cuando no las ve, cuando no ve que la economía se está yendo por un tubo, cuando ve que hay empleo, cuando ve que hay crecimiento. Ahora estamos viendo el tema de la recaudación récord que permite entonces tener dinero para poder seguir haciendo frente a una serie de compromisos sociales que la gente ve en su día a día. Entonces, es muy difícil que le vendas una cosa diferente cuando, o sea, la percepción no es una cosa que se adquiere nada más de lo que uno ve en pantalla o de lo que uno escucha en el radio, sino también lo que vive en carne propia. Y creo que de eso ya está muy curada la gente respecto a, digamos, estas imágenes de humo que se le quieren presentar, ¿no? Exactamente, Azul. Pues sí, estas reflexiones siempre son importantes, aunque la presidenta lo dijo ahora sí que sin querer queriendo o digamos entre bromas y veras, pero sí es muy real. Hay que tener la cabeza fría, serenidad y paciencia, según la cita que hizo de Calimán, porque pues en la letra chiquita, como dicen, el diablo está en los detalles. Siempre hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Ya en un ratito si todo es puntual, ya tendremos el anuncio de lo que va a hacer la política arancelaria para el mundo. Ahora sí que de la Casa Blanca para el mundo, Azul, y pues ver qué es lo que sucede, Azul. Ya falta poco. A unos minutitos, Alberto, y si quieres, pues pongámonos ya atentos, porque sí, de verdad que en 5 minutos, ¿no?, empieza la conferencia. Supuestamente en 8 minutos va a empezar. Entonces, pues estar muy pendientes y, por supuesto, toda la información la vamos a tener completita en punto de referencia a las 10 de la noche, tú y yo y el equipo de los medios públicos, Azul. Así es, pero bueno, nada más como cierre de comentario, pues justamente tener eso, la cabeza fría, y también tener confianza en que mucho de lo que se ha construido en los últimos años, pues da la posibilidad de hacer frente a una cosa como esta, que no es además de lejos lo que ya nos pasó durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos.
Exactamente, e irnos a la realidad y también a un poquito de el humor, como querramos definir, porque a propósito Sí. de esta imagen que publicó la Embajada de Estados Unidos en México con que iniciamos nuestra conversación, Azul, pues en las respuestas ya hubo alguien que los puso, ahora sí que los hizo aterrizar. En Twitter, una de las respuestas que hubo a la Embajada estadounidense, que lo hace Q07, @Q07, le responde a los diplomáticos estadounidenses, al gobierno de Trump. Le dice, ja, 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 la mermelada ahora es 25% más costosa. Ah, exacto. Así es que bueno, pues que disfruten ahí su emparedado de mermelada mexicana Carísimo. con la crema de maní estadounidense, más caro, más costoso, 25% por lo menos más costosa, Azul. Exacto. Una dosis de realidad. Pues Exacto, querido Azul. Alberto, estamos pendientes. Te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte igual, Azul. Hasta pronto. Hasta pronto, otro abrazo también a la audiencia del Inver. Claro que sí. Azul Alzaga, nuestra compañera periodista, que usted la puede escuchar y ver en todos los espacios del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano y, por supuesto, en el noticiario que conducimos ella y yo a las 10 de la noche por la televisión pública de nuestro país, el canal 14, el canal 11, el canal 22, el canal 21 TV Mexiquense y otra serie de estaciones de televisión en los estados de la República Mexicana. Ahí pues este análisis, el acento azulado, con la reflexión de lo que va a ocurrir dentro de unos minutos y pues como le comentaba, pues sí, esta imagen que usted puede encontrar en X, antes Twitter, de la Embajada estadounidense, lo toman con ese sentido del humor. Ahora sí que yo lo digo como es, se hacen los chistositos y pues la gente, los usuarios, los cibernautas lo ponen en su lugar. Pues sí, puedes tener ahí tu chistecito con el pan, la manera en que lo presentaron, nada más que le va a salir más caro. 25% más caro, les respondió un tuitero a la embajada estadounidense. Así es que, pues, la dosis de realidad, como también la dosis de realidad, que son los datos duros. La memoria siempre ayuda. Nada surge por generación espontánea. Y siempre es importante detenerse un momentito y revisar qué quiere decir lo que señalan, por ejemplo, Donald Trump. Él señala, los aranceles son la salida, la puerta más efectiva para volver a los tiempos de oro de Estados Unidos. La época dorada se refirió en varios momentos. Inclusive, como le comentaba hace unos minutos, la Casa Blanca publicó un documento que se llama Tariffs Work and President Trump's First Term Proves It. Los aranceles funcionan y el primer gobierno de Donald Trump lo prueba y refiere una serie de documentos donde señala que, según datos que ellos presentan, que la aplicación de tarifas de aranceles han funcionado. Por ejemplo, muy al vuelo le comento que un reporte de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que analiza los efectos de la imposición de Donald Trump de la sección 232 que impuso Trump en su primer gobierno, de 301 tarifas en más de 300,000 millones de importaciones de dólares, de importaciones de Estados Unidos hacia otros países, encontraron un efecto inmediato, sobre todo en las importaciones que había desde China, en la producción de mercancías que se beneficiaron con estas tarifas estadounidenses, es lo que dice la Casa Blanca. Cita también otros datos, como uno del Consejo del Atlántico, que encuentra que la imposición de tarifas puede crear incentivos para los consumidores estadounidenses de que compren productos de su país, y así se va con otros datos que presenta para tratar de justificar con estos elementos que la imposición de aranceles le va a funcionar a la economía estadounidense.
y cita análisis de Standard & Poor's, de The Hill, que es un medio de comunicación importante en Estados Unidos que publica información de la Casa Blanca y de el Capitolio y la Casa de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Cita algunos datos académicos. En fin, usted puede encontrar, inclusive cita a PBS, la cadena pública de televisión, y a NPR, a la NPR, la cadena pública de radio. Qué ironía, cita con una nota de 2018 en ambos casos para justificar las medidas arancelarias de Donald Trump y decir si funcionan. Y le digo que qué ironía, porque Donald Trump en su segundo gobierno ha ordenado que desaparezcan la PBS y la NPR. Los va a desaparecer, pero sí los utiliza para tratar de justificar, entre comillas, su política arancelaria. Y le quiero contar, le decía hace un minutito, es importante irnos a la precisión de las palabras. Donald Trump dice, vamos a volver a regresar a Estados Unidos a la época dorada. ¿A qué se refiere Donald Trump exactamente con esta frase, volveremos a la época dorada de Estados Unidos? Bueno, pues según todos los estudios históricos, esta edad dorada a la que al parecer se refiere Donald Trump y que quiere regresar a su país a esa época, a esos años, es un periodo que ocurrió después de la Guerra Civil en el siglo antepasado y que se extendió hasta los años 20, más o menos, hasta 1925, lo quiero poner esa época, porque en 1928 fue el gran crack del Martes Negro de Estados Unidos, cuando se desplomó por completo Estados Unidos. Bueno, a esa época es a la que quiere referirse Donald Trump. Comenzó en 1870, terminó en 1920, más o menos a fin. Es esa la época a la cual Donald Trump quiere volver a Estados Unidos. ¿Por qué se caracterizó esta época dorada? Bueno, porque hubo una gran industrialización en Estados Unidos. Se adelantó inclusive y superó a Gran Bretaña, que era el campeón de la etapa de industrialización mundial, después de que, hablamos del siglo XIX, después de que se inventaron los telares de vapor, que nada tontos en Reino Unido. El primer invento que hicieron de industrialización fueron los telares para la producción de telas, el comercio ahí. Los ferrocarriles también se extendieron en gran medida en Gran Bretaña, y Estados Unidos también superó la producción en aquella época, la época dorada. Tuvo un crecimiento en las redes de ferrocarriles, también en la minería de carbón. La economía pasó de ser principalmente agrícola a ser industrial y de manufacturas. Los trabajadores que vivían en el campo se fueron a las grandes ciudades de Estados Unidos. El crecimiento industrial que tuvo ese país en la época dorada fue una rápida innovación tecnológica. Hubo también una gran creatividad en términos académicos. El teléfono, el telégrafo viene de aquella época. Estados Unidos, en esa época dorada a la que Trump quiere volver ahora con su política arancelaria, pues tuvo ese crecimiento en gran medida. Ese es el espejismo al cual Donald Trump ha invitado a los estadounidenses para que le sigan en esta carrera de la imposición de aranceles. Hay algunos datos, y le voy a citar nada más uno, que tiene que ver con esta, contradicción que implica en sí mismo el mensaje político de Donald Trump. La época dorada a la que Trump quiere regresar a los estadounidenses tuvo entre sus motores principales los ferrocarriles. Y hay un tendido de ferrocarril en particular que hizo que Estados Unidos existiera como tal, que fuera Estados Unidos, los estados diferentes que estaban en unidad. Es el ferrocarril que se construyó más o menos en 1849 más o menos, y que terminó por aquella época, ya empezando la llamada época dorada, que unió la ciudad de Nueva York con la ciudad de Sacramento, California. Es decir, todo lo que ahora es Estados Unidos. Permitió la comunicación de las colonias iniciales en el este, en la costa del Atlántico, con las nuevas colonias que se conquistaron a fuerza de violencia y muerte en el Océano Pacífico, con el territorio arrebatado, robado a México. Bueno, pues este corazón de la época dorada de Estados Unidos, ese ferrocarril transoceánico,
se construyó, se terminó con mano de obra mexicana. Sin los mexicanos no hubiera sido posible que Estados Unidos fuera Estados Unidos, un país unido en las dos costas que tiene. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores chinos y los indios que esclavizaron los empresarios del ferrocarril para hacer el tendido, pues fueron muriendo. Algunos fueron asesinados para no pagarles y otros pues murieron por la esclavitud a la que eran sometidos. En 1849 son los datos en que se detectó, se tiene ya entre estudios académicos que inició la migración mexicana ya en forma desde Guanajuato, Michoacán y Jalisco hacia Estados Unidos. Son los primeros migrantes que fueron, muchos de ellos, a la construcción del ferrocarril, a contribuir a la época dorada a la que ahora Donald Trump quiere llevar a Estados Unidos con su política de aranceles y, ojo, también con su política anti-inmigrante. Son algunas de las contradicciones en el discurso del presidente de Estados Unidos. Usted puede consultar estos datos en Internet. Y yo los encontré en una búsqueda rápida y ahí están los datos con estudios académicos, uno de algunas páginas que puede usted encontrar que refieren justamente a esto que le acabo de contar. Así está pues la situación. Esta es parte de la realidad que vivimos ahora en la región, en América del Norte. Por eso es importante, hay que ver a qué se refiere Donald Trump con sus mensajes. No es nada más la retórica, algo tienen que ver y en ese mismo, escenario, en este mismo discurso, pues encontramos algunas respuestas. Yo lo voy a poner con una frase pues, mexicana también, un dicho muy popular. Y para irnos a una pausa, no se olvide que por la boca muere el pez. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Regresamos a El Acento, tu punto de referencia. Donald Trump ya está en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca. Ha dicho que en unos minutos firma la orden ejecutiva de los aranceles recíprocos para el mundo. Escuchemos con la traducción de Telemundo. En muchos casos a expensas nuestras. Ahora es nuestro turno de prosperar y lo vamos a usar aprovechando billones y billones de dólares para recortar nuestros impuestos y pagar la deuda nacional, y lo vamos a hacer muy rápido. Con estas medidas de hoy finalmente vamos a poder devolverle a Estados Unidos la grandeza, ser al país más grande que nunca. Los trabajos en el sector manufacturero van a seguir regresando a nuestro país. Vamos a reactivar la base industrial del país, vamos a abrir mercados foráneos, vamos a derribar barreras al comercio y vamos a tener más productividad en el país, más competencia, precios más bajos para los consumidores. Esta será ciertamente la era de oro de Estados Unidos. Vamos a salir fortalecidos. Me complace que nos acompañe en esta ocasión tan especial el vicepresidente J.D. Vance. J.D., gracias. Gracias. ¿Por dónde estás? Bueno, no es difícil encontrarlo. Él prefiere la discreción. Y casi todo el gabinete está aquí con nosotros. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, ha hecho un trabajo fantástico. Y con el éxito que tuvimos anoche en Florida, tenemos una mayoría de 7. 7 es mucho más que 1. Un trabajo fantástico. Y muchos miembros de la Cámara y del Senado nos acompañan. Senadores, congresistas, gracias. Durante décadas, Estados Unidos tuvo que lidiar con barreras comerciales. Nosotros recortábamos las barreras y otros países nos imponían unas barreras no monetarias, escandalosas.
diezmando nuestras industrias, y en muchos casos estas barreras no monetarias eran aún peores que las barreras monetarias. Manipularon sus monedas, subsidiaron sus exportaciones, se robaron nuestra propiedad intelectual, impusieron impuestos al valor agregado exorbitantes en desmedro de nuestros productos, adoptaron reglas injustas y distintas tácticas para crear focos de contaminación, pero haciéndonos a nosotros responsables. Todo esto está contenido en un reporte de representante comercial de Estados Unidos y se lo voy a mostrar. Está a su disposición. No tienen que pagar mucho para verlo. Es algo muy especial, es un libro muy especial. Francamente, cuando uno lee esto, uno se molesta cuando vemos lo que nos han hecho durante 30 años. Esto se hizo sin que hubiera reacción alguna de parte de los Estados Unidos de América, pero esos días han pasado. Déjenme darles algunos ejemplos de estos terribles ataques que han enfrentado nuestros trabajadores durante muchos años. Estados Unidos le cobra a otros países un arancel de 2,4% para las motocicletas. Mientras tanto, descubren cuánto compramos. Ahí tenemos esta situación que se interrumpió la comunicación. Donald Trump está en este momento en la Casa Blanca, como le comentaba. Vamos a seguir escuchando. 2,5% de arancel. Piensen en eso, 2,5% a los automóviles fabricados en el extranjero. La Unión Europea cobra aranceles de más del 10%. Y hasta 20% de impuesto al valor agregado. India cobra 70% y quizá el peor caso sea de las restricciones no monetarias de Corea del Sur, Japón y otras naciones. Como resultado de estas colosales barreras comerciales, 81% de los vehículos en Corea del Sur son producidos localmente. 94% de los coches de Japón son fabricados en Japón. Toyota vende 1 millón de vehículos importados en Estados Unidos. General Motors vende muy poco allá. Ford muy poco. Nuestras empresas tienen muy poca capacidad de entrar a otros mercados. Y como he dicho, amigos y adversarios, y en algunos casos los amigos nos han tratado peor. Estos desbalances comerciales han devastado nuestra base industrial y han puesto en peligro nuestra seguridad nacional. Yo no culpo a esos otros países por esta calamidad. Yo culpo a expresidentes y líderes que no hicieron su trabajo y lo han hecho a un nivel increíble. Así que a partir de esta noche estableceremos aranceles de 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero. Gracias. Brian, quisiera invitarte a que vengas acá por un momento. Lo veo que está por ahí sentado. Él entiende este negocio mucho mejor que muchos economistas y otros. Brian, ¿puedes decirnos algunas palabras? Gracias, señor presidente. Yo crecí al norte de Detroit, Michigan, en el hogar de los demócratas pro-Reagan. Mi primer voto fue por Ronald Reagan y pensé que iba a ser el mejor presidente de mi vida hasta que llegó Donald J. Trump. Yo he visto a lo largo de mi vida como una planta tras otra en Detroit, en el área metropolitana de Detroit, que iban cerrando. Hay plantas que están subutilizadas o no están siendo utilizadas. Las políticas de Donald Trump van a poner en acción esas plantas nuevamente. Habrá nueva inversión, habrá nuevas plantas. Y los miembros del Sindicato de Trabajadores Automotrices, hay dos que me acompañan, están sentados aquí. Nosotros apoyamos las políticas de Donald Trump en materia de aranceles al 100%. Señor presidente, le damos las gracias y en 6 meses o un año comenzaremos a ver los beneficios. Estoy ansioso por ver el resultado 3 o 4 años más adelante. Gracias, señor presidente. Increíble. Él lo entendió desde el comienzo. Este grupo también. Y miren, nosotros ganamos en el estado de Michigan, en casi todos los estados. En Michigan ganamos por amplio margen y quiero agradecerle a los trabajadores automotrices
Los camioneros fueron fantásticos todos. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Y muy pronto van a estar muy satisfechos y empezarán a ver los resultados, no solo en las empresas automotrices, no solamente ellas, pero en estas en particular. Todos los días estamos viendo anuncios a un ritmo sin precedentes. Con estas acciones de hoy también estamos defendiendo a nuestros productores agropecuarios perjudicados por las acciones de países en todo el mundo. Canadá, por cierto, tiene aranceles de 250 a 300% a muchos de nuestros productos agropecuarios. Ellos dejan que el primer contenedor pase rápido, sin muchos aranceles, pero después comienzan a aumentar. Y ellos dicen, no, solamente cobramos 2 o 3%, pero vean lo que sucede después. Cuando uno lo mira a fondo, no es justo. No es justo para nada con nuestros productores o nuestro país. Así que nosotros subsidiamos a muchos países, como Canadá. Los mantenemos operando. En el caso de México, esto representa casi $300,000 millones al año. En Canadá, $200,000 millones al año. Y me pregunto, ¿por qué estábamos haciendo esto? ¿En qué momento vamos a decir hay que atender nuestras necesidades? Por eso tenemos estos déficits tan abultados y por eso tenemos estas enormes deudas que hemos acumulado a lo largo de los años. Y esto se acabó. Con barreras no arancelarias, la Unión Europea prohíbe la importación de casi todos los productos avícolas de Estados Unidos. Ellos quieren vendernos automóviles, quieren vendernos de todo, pero no quieren comprar nuestros productos. Australia son una gente maravillosa, pero ellos prohíben, por ejemplo, la carne estadounidense. Nosotros importamos 3,000 millones de productos cárnicos de Australia, pero ellos no quieren nuestros productos porque quieren proteger a sus productores, y no los culpo. Pero nosotros vamos a hacer lo mismo. Esto entra en efecto a la medianoche de hoy. China le cobra a los productores de arroz de Estados Unidos un arancel sobre cuotas. Corea del Sur cobra tasas que van del 50 al 530%, básicamente porque no quieren que les vendamos arroz. Pero ¿quién lo puede culpar? ¿No es así, señora secretaria de Agricultura? Ella hizo un trabajo excepcional, por cierto. El precio de los huevos ha bajado sustancialmente. Los precios de los huevos se habían disparado y usted hizo un trabajo fabuloso. Ahora tenemos suficiente oferta. Los precios han bajado casi 59% y siguen bajando. Nosotros cobramos 2,8% de arancel por productos. Otros países nos cobran 200 y 300%, hasta 400% en aranceles y barreras. Cualquier país trataría de eliminar estas barreras y China sería el primero en la fila. Tienen un país muy fuerte, pero no lo están haciendo. Y el pueblo estadounidense está pagando un precio muy alto. Desde 1789 a 1913 estábamos apuntalados por aranceles y nuestro país proporcionalmente estuvo en su momento más próspero. En los 1880 establecieron una comisión para determinar qué se iba a hacer con el dinero que se estaba recaudando. Estábamos recibiendo tanto dinero que no hallábamos qué hacer con él. ¿No es ese un buen problema? ¿Qué te parece, Marco? No tenemos esa situación ya, pero en ese momento se recaudó tanto dinero que establecieron una comisión para determinar qué hacer y cómo distribuirlo. En 1913, por razones desconocidas, establecieron el servicio de rentas internas, así que nuestros ciudadanos, en lugar de los países extranjeros, comenzaron a pagar lo que se necesita para mantener el gobierno operando. Y después esto llegó a una parada abrupta con la Gran Depresión. Esto no hubiera ocurrido si hubieran seguido con la política anterior. Si hubieran usado los aranceles, pero ya era muy tarde. No se podía hacer nada ya.
Tomó años superar la depresión. Franklin Delano Roosevelt durante mucho tiempo trabajó en esto. Era un sistema muy complejo. Y si ustedes piensan en él, él hizo un trabajo excelente en muchas áreas, pero el problema duró mucho más allá que su mandato. Pero ya no es muy tarde. Ahora vamos a comenzar a actuar de manera inteligente y nuestro país va a recuperar la prosperidad. Mucha de nuestra riqueza nos fue arrebatada. No vamos a permitir que siga siendo así. Nuestro país puede ser sumamente próspero, pero después, frente a una guerra económica indetenible, Estados Unidos decidió no continuar con la política de la rendición económica. Ya no podemos seguir haciéndolo. Nosotros velamos por países de todo el mundo, contribuimos a sus gastos militares y en otras áreas. Y cuando uno quiere hacer un recorte, entonces se molestan y dicen que no los estamos ayudando. Pero tenemos que velar por nuestra gente primero, lamento decírselo. Y hoy estamos defendiendo a los trabajadores estadounidenses y finalmente estamos poniendo a Estados Unidos primero. Y el dormilón de Joe Biden en su último año de gestión dejó que 100,000 empleos estadounidenses se nos fueran. El déficit comercial alcanzó los $1.300.000.000.000 desde que se estableció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el peor acuerdo jamás suscrito. Yo le pude poner fin. Se decían que íbamos a tener que pedirle aprobación al Congreso para acabar con ese acuerdo. El peor acuerdo jamás suscrito. Pero desde que entró en vigencia, nuestro país perdió 90,000 fábricas. Piensen en eso. Piensen esto. Si lo ponen en un mapa no tendrían espacio. Y tuvimos que verificar distintas fuentes porque es posible que sean tantas. Perdimos 5 millones de trabajos en el sector manufacturero. Estábamos acumulando un déficit de $19 billones. Este fue el peor acuerdo comercial jamás suscrito. ¿Verdad? Estas naciones tienen más recursos estadounidenses de los que tienen los mismos estadounidenses. Estados Unidos ya no produce suficientes antibióticos para tratar a nuestra gente cuando se enferma. Tenemos un problema serio y tenemos que pedir ayuda al extranjero para atender a nuestros ciudadanos. Si llegara a ocurrir algo grave, no podríamos responder. También tenemos problemas con los equipos electrónicos. Importamos todo. Una acería de China está produciendo más barcos en astilleros que en ningún otro país del mundo. Nosotros teníamos el predominio. Si pudieras imaginar tu forma ideal de trabajo. Es parte de lo que menciona el presidente Donald Trump en esta transmisión de Telemundo que la estamos tomando por internet, por supuesto, y tenemos estas dificultades que de pronto nos aparecen, pero básicamente es lo que ha mencionado el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, que a partir de la medianoche de hoy entran en vigor estos aranceles, 25% de aranceles a los automóviles, que fue lo que comentó. Habrá que ver un poco más adelante lo que hay con la orden ejecutiva, la letra chiquita, como le hemos comentado, de lo que va a firmar en unos minutos Donald Trump. Ya está ahí en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, pues ya una mesa preparada con este decreto. Donald Trump está hablando a un grupo de personas que le acompañan en esta área de la Casa de Gobierno, la Casa Presidencial de Estados Unidos. Vamos a tener los detalles más adelante en las siguientes emisiones de Imer Noticias del Sistema Nacional de Noticiarios a las 6 de la tarde en punto de en SPR, Informa tu punto de referencia, por supuesto. Y a las 10 de la noche en la tele, en punto de referencia, tendremos toda la información. Mientras, vamos a ir con más noticias. Le quiero comentar, por ejemplo, cambiando de tema,
que en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum hubo una pregunta que le hicieron sobre el nivel de aprobación que mantiene la presidenta según varias encuestas. Es un nivel de aprobación que algunos diarios como El Financiero lo ubican en 85%, otros como El País la ubican en 82%, el que menos le ha dado es 80%. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum es que pues es una muestra del respaldo no a ella, sino a su gobierno. Escuchemos. Si hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la Cuarta Transformación. Y se mantiene pues la aprobación. Hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en un porcentaje muy importante de aprobación. Y es porque estamos cercanos al pueblo y porque hay honestidad. Si no hubiera honestidad, si no hubiera autoridad ética, política, si hubiéramos traicionado nuestros principios, pues no tendríamos ese apoyo, ¿no? Y si hay alguna persona vinculada a un partido político, a un gobierno que tenga que ver con algún delito, pues están las fiscalías para proceder y un nuevo poder judicial para juzgar. Y es que de acuerdo con una encuesta que llevó a cabo Factométrica y Reporte Índigo, que era uno de los que le comentaba, la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación, inició con una aprobación histórica del 70%, Factométrica e Índigo le dan 76.6% de respaldo, otros le dan 85% de respaldo, en ese sentido 83% le da el Financiero, Encol le da 82% de respaldo a la presidenta de la República. Estas mediciones se han tomado inclusive en momentos, hay que decirlo de esta manera, difíciles para el gobierno de México, como fue el caso de lo que ocurrió en el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, donde se encontraron elementos de que algo ocurrió en ese sitio. Organizaciones civiles hablan de hornos crematorios. Las autoridades, el gobierno de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco, que es quien llevó la investigación inicial, pues no encontró elementos de un horno crematorio como lo definen o como lo definieron estas organizaciones civiles, ni tampoco como lo plantearon en una de las mayores oleadas de mentiras y desinformación de los últimos meses, que trataron de crear esa narrativa de que había ocurrido allí un campo de exterminio, con toda la irresponsabilidad de lo que esto implica, porque las palabras importan, las palabras definen, y las palabras también tienen un sentido que si se usan de una manera irresponsable, pues pueden generar una reacción que no necesariamente es la más adecuada. Habrá quienes sí estén esperando eso, que exista una reacción inadecuada, pero pues también es importante puntualizar con datos duros. Si la idea era reducir el respaldo de la presidenta de la República, pues como le ha sucedido a Donald Trump, como decíamos hace un ratito, pues por la boca muere el pez. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, 85%, en algunos casos 83% en otros, 82% en unos más, o 77% los que se van, digamos, más a la baja en estas mediciones. Y este miércoles, en la Mañanera del Pueblo, el gobierno de México presentó el informe de trabajo a 3 años de que iniciaron operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que ha transportado más de 11 millones de pasajeros. Cumplió 3 años el pasado 21 de marzo y se presentó esta mañana un informe sobre sus operaciones. Abye Vargas, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, para ti, todo el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente, hoy se dio información del AIFA y como bien lo menciona, pues a 3 años de operación ya ha transportado más de 11 millones de pasajeros y pues esta es una clara definición de pues lo bien que está operando a la fecha pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero también se dio información muy importante en cuestión de movilidad y conectividad, pues informaron que ya este año se inició la construcción de las 4 rutas de la red ferroviaria del país, que conectará desde la Ciudad de México hasta Nogales, Sonora, y que servirá para el transporte de pasajeros, así como de carga. Andrés Layuz, el director general de la Agencia Reguladora de Transporte, recordó que en este sexenio se construirán más de 3,000 kilómetros de vía férrea en el país.
Los 4 proyectos de trenes que se contemplan son el Tren México-Pachuca, que ya inició su construcción este mes y que prevé transportar a 80,000 pasajeros diarios. El de México-Querétaro, que iniciará su construcción la primera quincena de abril, así como el de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, que prevén su inicio de construcción en julio de este año. Estas rutas, como te lo comenté, Alberto, al inicio, conectarán Ciudad de México, Pachuca, Saltillo, Laredo, Querétaro, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo y Nogales. En tanto, Isidoro Pastor, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, informó que en este primer año se prevé la construcción de 374 de los 774 kilómetros en total que se tiene proyectado en estas 4 rutas. Además, informó la construcción de 10 complejos de carga en la ruta del Tren Maya, ya que, como lo comentamos, el proyecto también contempla el transporte de carga. Estos complejos, ¿de qué servirán y cómo funcionarán, Alberto? Pues apoyarán para el transporte de toda la carga para la construcción del Tren Maya, como insumos estratégicos, balastro o vías. Escuchemos al director del aeropuerto. Efectivamente, al construir el anillo ferroviario del Tren Maya, debemos de conectarnos con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que están construyendo nuestros compañeros de la Secretaría de Marina, y unirnos a la red ferroviaria nacional. ¿Cómo va a ser posible? Esto se va a realizar en la terminal de carga y traspaso de Palenque. Y bueno, Alberto, comentarte nada más de pues que dio a conocer estos más de 11 millones de pasajeros transportados en estos 3 primeros años de operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y pues que ya se une a toda esta conexión de movilidad que el gobierno federal está implementando en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la información. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes. Estamos pendientes y sí, son 3 años de operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un aeropuerto que tiene, pues, se ha convertido en la principal terminal aérea de carga, de transporte de carga de nuestro país. Se han transportado más de 712,000 toneladas de diversas mercancías. Se han recaudado 140,000 millones de pesos por impuestos de comercio exterior. Ya desde el año pasado, el aeropuerto Felipe Ángeles es autosuficiente. Sus ingresos son cubiertos por sus gastos, su operación es cubierta por los propios ingresos. Inclusive terminó 2024 con un saldo a favor, 448 millones de pesos, que en sentido estricto, pues usted puede decir, pues no es mucho para un aeropuerto, pero para una terminal aérea que enfrentó una serie de obstáculos que ya por momentos pues parecían y en algún momento lo quisieron presentar como insalvables. Hay que recordar que fue objeto de decenas de amparos promovidos por organizaciones civiles, inclusive por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que estuvo detrás de un equipo de abogados que se dedicó a eso, a presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y de otros proyectos del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que trataron de obstaculizar que esto ocurriera. Una vez que terminó la construcción del aeropuerto, bueno, hubo una especie de boicot, hay que decirlo de esta manera, de parte de algunas de las compañías que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque decidieron que no se iban a mover hacia el aeropuerto Felipe Ángeles sus operaciones. Nadie las puede obligar, tendrá que ser la cuestión del mercado. Pero pues fue necesario que se estableciera un decreto gubernamental para que las operaciones de carga se trasladaran a ese lugar, y esto funcionó en 2 vías. Una, pues darle un sentido de utilidad a una obra del Estado mexicano, y 2, también descongestionar las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que está saturado desde hace ya mucho tiempo, y que esta terminal aérea las operaciones que tiene es resultado de decisiones tomadas por gobiernos antes de 2018 para tratar de que ese aeropuerto colapsara de alguna manera y justificar la construcción de otra terminal aérea que en su momento en el gobierno de Vicente Fox se quiso hacer en lo que es el lago de Texcoco. Ahí, y justo ahí se empezó la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, que quedó pues abandonado porque tras una consulta popular se decidió que no era viable hacerlo, y de hecho los estudios técnicos así lo
lo señalaron, un aeropuerto que iba a estar en riesgo permanente de hundimientos porque se construía en el lecho de un lago y que se dio a conocer después, tiempo después, pues que era en realidad un gran negocio de algunos cuantos vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada más un dato, hubo una conferencia de prensa de Carlos Slim, el empresario más rico de México, en los tiempos en que iba a iniciar la construcción del nuevo aeropuerto de México, el Naín. Y yo recuerdo muy bien que estuve yo en esa conferencia de prensa y Carlos Slim empezó con una frase que en su momento pues llamó la atención, de decir, ¿de qué habla el compañero Slim? Dijo, el suelo de México, del Valle de México, se va a unir siempre. Está sobre un lago. Toda la vida se va a hundir. No hay de otra. Hay que vivir en esa realidad. Y pues los que estábamos, periodistas que estábamos ahí en las oficinas del consorcio de Imbursa, en la avenida de Las Palmas, el Paseo de Las Palmas, en el poniente de Ciudad de México, decíamos, ¿y de qué está hablando? Minutos después supimos de qué hablaba, porque Carlos Slim pues anunció ahí que había obtenido el contrato para darle el mantenimiento a las pistas del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el de Texcoco. Y todo el mundo decía, pues él va a construir la terminal aérea, va a construir los edificios, va a construir la torre de control. No, él dijo, yo me quedo nada más con las pistas. Y pues claro, se quedó con el negocio permanente, porque como él mismo lo dijo, Carlos Slim, el suelo se va a hundir siempre, ahí también se va a hundir, y por lo tanto las pistas del aeropuerto se van a hundir y necesitan de una constructora como las mías. Y por lo tanto, pues tenía un negocio asegurado de por vida el empresario Carlos Slim, que fue uno de los que participaron en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el abandonado y fracasado proyecto de que quedó ahí en el lecho del lago de Texcoco. Eso fue lo que hubo alrededor de ese proyecto, que fue cancelado en 2018. Pero ya después hubo, y cuando empezó la construcción del aeropuerto del AIFA, pues también una campaña enorme de mentiras y desinformación en la que participaron también personas que pues, lo hacen a partir de su propia visión del mundo, de su propia idea de entender la vida y la situación de México a partir de donde se informen, es decir, de donde se desinformen. Vamos a escuchar lo que ocurrió en junio de 2024 en el vuelo 9025 de Viva Aerobús, que donde el piloto, ahí muy campechano, dijo esto. Bienvenido. Cansadísimo, y si me voy a dormir, le voy a poner ahí cómo voy a roncar ahorita que despeguemos. Bienvenidos al vuelo ya. ¿Qué número somos? Uy, qué barbaridad. 92, 95. ¿Y a dónde vamos? ¡AIFA! ¡AIFA! ¡No! Vamos a Chaifa todos. Bien hecho. Gracias, qué bueno que están con nosotros. Perdonen la demorita que tenemos, pero es que el avión llegó tarde por nosotros, imagínense. Salió el vuelo temprano, hizo unos sectorcitos y ya... Bueno, pues esto dijo ese piloto de Viva Aerobús que estaba en ese momento preparándose para despejar de Huatulco hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De esta manera, que se quiso hacer el chistosito, pues le costó una reprimenda, que se resistieron en su momento en esa compañía aérea para tomar las medidas necesarias, pero eso formaba parte del entorno, del ambiente que había en torno a este aeropuerto que cumple ya 3 años de operaciones. Usted recuerda también que se difundieron fotografías falsas, donde inclusive una que era realmente grosera, se mostró una fotografía de la torre de control que estaba inclinada, pues luego se supo que había sido manipulada. Bueno, cuando estaba todavía en planes el aeropuerto Felipe Ángeles, que estaba en el proyecto, recuerdo usted que ahí existe la base aérea militar de Santa Lucía, que estaba en operaciones hace décadas. Bueno, se empezó a correr la versión de que había una montaña ahí en el aeropuerto que iba a provocar que los aviones se estrellaran, y publicaban fotos ahí, inclusive llegaron a publicar fotos de una montaña que no existe, que no está allí. Se pasó de largo pues que en ese lugar que tanto defenestraban, pues hay un aeropuerto con una pista enorme, la más grande del país en ese entonces, que estaba en plena operación. Llegaron pues ahí a esas imágenes. En noviembre pasado todavía, por ejemplo, se viralizaron imágenes donde presuntamente mostraban al AIFA inundado y con afectaciones a los pasajeros. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esas fotografías eran del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona.
y que eran imágenes que se tomaron en el momento en que esa zona de España pasaba por los efectos de la Dana, esa tormenta inusual que inundó y devastó parte de aquella región de Cataluña. También señalaron en su momento que habría muy poca afluencia de usuarios debido a que había una lejanía de la Ciudad de México. Bueno, pues ya se han mostrado, son 11 millones de pasajeros los que se han transportado. Le llegaron a decir la central avionera, les llegaron a decir, a publicar fotografías que del aeropuerto en construcción y decían que esa iba a ser así, que ya ese era su destino. En fin, todo eso quedó totalmente desmentido cuando pues el aeropuerto, el AIFA, ganó el año pasado el premio Prix Versalles 2024, que lo reconoce como uno de los aeropuertos más bellos de todo el mundo. Ahí pues lo que sucede alrededor de del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como un ejemplo de esta oleada de desinformación y mentiras que hay en torno a todo lo que se hace en el gobierno anterior y en el actual. Son datos duros, ahí están, usted puede verificar, no le estamos inventando nada. Ya quisiera el piloto de Viva Aerobús que ese video que se viralizó en su momento y que ahora recuperamos hubiera sido hecho con la inteligencia artificial, que hubiera dicho, no soy yo, y es un montaje, pero pues no, sí era ese piloto. Vamos a otra información. Mire, el 1 de junio hay elecciones de jueces, ministros y magistrados. En ese tenor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido hasta este momento 29 recursos en contra del acuerdo del INE que prohíbe a autoridades promover o difundir el proceso electoral de junio próximo. Claudia Telles, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes, cuéntanos. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido hasta este miércoles 29 recursos promovidos por funcionarios o Morena, legisladores de este partido y aspirantes a personas juzgadoras en contra del acuerdo del INE que prohíbe a autoridades promover o difundir el proceso electoral judicial con recursos públicos. Las quejas fueron turnadas a las ponencias de las y los magistrados para su resolución. Los recursos promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados Morena, así como Loreta Ortiz y Eduardo Santillán Pérez, ambos aspirantes a ministros, fueron asignados al magistrado Felipe de la Mata Pisaño, en tanto que recursos promovidos por legisladores como Dolores Padierna, Maribel Solanche y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien además es representante de Morena ante el INE, también ellos recurrieron a la Sala Superior, fueron designados a magistrados. Se esperan recursos, se habla de recursos tanto de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y del Estado de México, Delfina Gómez. Los actores políticos van en contra de los criterios que para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 se aprobó en el Consejo General del IFE el fin de semana pasado. El reporte. Ahí está el reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego. La mentira nuestra de cada día. Y ya llegó la hora cuchicuchi, la hora chingüengüenchona, y no es nada más una mentira, son varias. Y le presentamos, justo para entender un poco el contexto que vivimos en estos días, a la sección, la cápsula que se presenta todos los miércoles en la Mañanera del Pueblo, el detector de mentiras elaborado por los compañeros de Infodemia MX. Vamos a escuchar. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición ya culpan a la presidenta Claudia Sheinbaum de la posible imposición de aranceles, aunque se trate de una medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contraria a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. 1. Existe una intolerable alianza del gobierno de México con el crimen organizado. ¡Mentira! En su columna del 31 de marzo, Héctor de Mauleón
se refiere a la frase "una intolerable alianza" que la Casa Blanca utilizó el 1 de febrero para referirse a la supuesta protección que el gobierno de México ofrece al crimen organizado. Sin embargo, Héctor de Mauleón ignoró que el único sustento que ofreció la Casa Blanca a la intolerable alianza entre el gobierno de México y el crimen organizado fue la condena de 38 años por narcotráfico de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración de Felipe Calderón y no de la actual administración. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos y múltiples funcionarios de ese país, como Marco Rubio, secretario de Estado, Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Robert Johnson, propuesto como embajador de Estados Unidos en México, han destacado el trabajo del gobierno de México en materia de seguridad y migración. 2. La estrategia de apaciguamiento de Claudia Sheinbaum no funcionó. ¡Mentira! En distintos espacios de opinión se utilizó el término apaciguamiento para calificar la estrategia del gobierno de México para negociar con Estados Unidos, que según sus autores terminaría con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y sin resolver los problemas de seguridad de nuestro país. La imposición de aranceles del 2 de abril es decisión del gobierno de Estados Unidos y aplica para todos los países del mundo, y nadie ha logrado frenarla ni apaciguarla. 3. El gobierno perdió el mando de la narrativa del caso Teuchitlán. ¡Mentira! El 31 de marzo, Héctor Aguilar Camín publicó la columna Teuchitlán Digital, en la que concluye que el gobierno parece haber perdido aquí el mando de la narrativa a partir de una escucha digital, con datos imprecisos, pues del universo de usuarios que su escucha digital analiza, no considera que se han utilizado cuentas bots para inflar la conversación de manera inorgánica, tal como se hizo en enero de 2024 y durante la campaña presidencial, e incluso se utilizaron las mismas cuentas. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la captura de jueces corruptos de la Suprema Corte. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene atribuciones para girar órdenes de aprehensión en contra de jueces, magistrados o ministros. Solo el Poder Judicial tiene las facultades legales para ordenar una detención. Además, para juzgar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero debe someterse a un juicio político, como lo establecen los artículos 110 y 111 de la Constitución. 5. La UIF investigó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. ¡Mentira! La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró el 29 de marzo que no existe ninguna investigación ni presunción contra el secretario de Hacienda, Edgar Amador. La jiribilla. Uno de los personajes más polémicos en estos días en Estados Unidos, y seguimos en Estados Unidos por la coyuntura que vivimos ahora, justo cuando Donald Trump sigue todavía en la Casa Blanca en su discurso, donde está anunciando aranceles recíprocos a cada uno de los países. Está 17% a Israel, por ejemplo, anunció 10% a otros países. Está diciendo uno por uno, ya le tendremos todos los detalles, pero en la misma Casa Blanca y por ahí cerquita donde se encuentra dando su mensaje el presidente de Estados Unidos, pues andará por ahí un personaje, como le digo, muy polémico, se llama Elon Musk. Este personaje es, según la lista de la revista Forbes, es la persona más adinerada del planeta. La lista se dio a conocer apenas ayer y Elon Musk ocupa el lugar número 1. Luego le sigue, no en ese orden de aparición, Mark Zuckerberg de Meta y luego Jeff Bezos de Amazon, y hay otros personajes que tienen muchísimo dinero. Bueno, Elon Musk, que se presenta como el prototipo de el triunfador y el invencible, pues sufrió una derrota chiquita, si quiere usted, pero que da idea del rechazo creciente que existe en varios sectores de Estados Unidos. Él estuvo soltando la lana, estuvo comprando votos. Yo creo que algo aprendió de la vieja política mexicana. Igual le importó el ratón loco y todo eso, la operación Tamal. Estuvo ofreciendo $1 millón en cheques así, varios cheques, para poder asegurar que uno de sus candidatos, un candidato conservador, fuera elegido en la Corte Suprema de Justicia de Wisconsin. Y resultó que no, que al final del día la elección fue tomada en favor de una candidata de corte liberal.
Entonces, pues ahí simple y sencillamente los electores de Wisconsin le dijeron no nos interesa tanto tu dinero y pues va para atrás, no ganó. Y esto va a propósito también de esta creciente inconformidad que ha narrado el New York Times. En su edición del día de hoy, el New York Times señala que hay un creciente movimiento de abogados que están ya en plena actividad para revertir las determinaciones que ha tomado Elon Musk desde su oficina, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha provocado el despido de miles de trabajadores de distintas áreas del gobierno de Estados Unidos. Prácticamente desapareció el Departamento de Educación y también va sobre el Departamento de Salud. Bueno, pues el día de hoy, hace un rato, se dio a conocer en una publicación de varios medios de comunicación de Estados Unidos que supuestamente Trump ya está considerando la posibilidad de que se vaya Musk, de que ya renuncie en algunos días. La vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, dijo que no, que esta primicia que publicaron algunos medios, pues no es cierto, es basura, lo dijo así. Al final del día, lo cierto es que Musk provoca inconformidad. Marco Rubio es uno de los más inconformes y ya en algunas reuniones le ha reclamado su actuación en contra de la estabilidad del gobierno de Donald Trump. Hay una vieja conseja que en el gobierno de Ernesto Zedillo se recordó mucho en 1999, en el 2000, básicamente, cuando Zedillo determinó que no iba a pagar el bono de marcha, que era una indemnización que había en ese entonces a los trabajadores al servicio del Estado. Hubo un movimiento creciente de inconformidad que obligó a Ernesto Zedillo a dar marcha atrás a esta determinación. Y se recordó en aquel entonces, lo recuerdo muy bien, una conseja, una recomendación a nivel internacional. Con la burocracia no te metas, porque la burocracia sí te tumba gobiernos. Zedillo lo aprendió, pues a las malas, le valió, no le importó mucho, pero se echó para atrás. Donald Trump seguramente va a enfrentarse eso en algún momento, así es que pues la jiribilla del día de hoy la dedicamos a Elon Musk y sus millones y millones y millones. Al final del día me quedo con una frase que se le dedicó a Ricardo Salinas Pliego por Diego Fernández de Ceballos. Lo definió en su momento hace algunos años de Ricardo Salinas Pliego. Dijo: él es un pobre hombre, no tiene otra cosa más que dinero. Así la podemos utilizar para definir a Elon Musk. Si nos escucha en Ciudad de México, esto le va a interesar, pues seguimos en contingencia. Natalia Matamoros, cuéntanos qué pasa. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. Como comentas, a través de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a eso de las 10 de la mañana que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por las elevadas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. El organismo indicó que las grandes concentraciones de partículas contaminantes sumadas a la radiación solar agudiza el problema de acumulación de gases tóxicos en la ciudad. Por esa razón, hizo un llamado a la población para disminuir la exposición a estas sustancias tóxicas que se encuentran en la atmósfera, lo cual agrava la calidad del aire de mala a muy mala. Entre las medidas a tomar que recomienda este organismo es evitar hacer actividades físicas entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche. También se recomienda posponer eventos en ese rango de tiempo al aire libre, así como los eventos masivos, por ejemplo, conciertos, este tipo de concentraciones. Las autoridades recomiendan también evitar el consumo de cigarrillos en espacios cerrados y extremar estas recomendaciones también a los adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Esa es la información que nosotros manejamos sobre este tema, Alberto. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Buen día. Buen día también para ti. Dentro de unos minutos, a las 3 de la tarde más o menos, la Comisión de la Megalópolis va a dar a conocer su segundo reporte, donde va a definir si se mantiene o no la contingencia ambiental, la fase 1 de contingencia ambiental. El pronóstico del tiempo para la Ciudad de México hablaba que podríamos llegar hasta los 29 grados centígrados. Habrá que ver si se cumple esta expectativa o no. Al final del día sí tenemos este factor en la capital del país. La presidenta Sheinbaum recordó, que ella fue jefa de gobierno, un dato que no hay que perder de vista. Tenemos más contingencias porque se establecieron hace algunos años estándares más estrictos para declararlas.
Es decir, que ante la mínima señal de algún riesgo para la salud de los capitalinos, se decreta la contingencia. Por eso es que es probable que tengamos más. No es que nos contaminemos más o haya más humo, ni mucho menos. Es que ahora, a la primerita, se declara la alerta. In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Bueno, esto que escuchamos es They're Eating the Guts, una composición de The Kiffness, una canción que compuso el artista sudafricano David Scott y que se le ocurrió la idea después de que vio el debate en su momento entre el hoy presidente Donald Trump y la entonces candidata del Partido Demócrata Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos. ¿Recuerda usted que se difundió a profundidad la versión de que las personas que viven en Springfield, en una ciudad en Estados Unidos, se comían los gatos y particularmente se refería a los haitianos que vivían allí, que los haitianos que vivían en Springfield estaban comiendo los gatos de los estadounidenses? Una absoluta mentira, algo realmente aberrante en términos de informativos, pero que dio resultado. ¿Y sabe por qué? Porque Elon Musk se encargó de difundirlo en extenso. Y esto, pues que es ridículo, pues no sirvió tanto como para definir a los estadounidenses que de todos modos en su mayoría votaron por Donald Trump. Pero bueno, eso no quitó que hubiera un sentido del humor que se definió en esta canción. Se están comiendo, ellos se comen los gatos, dijo Donald Trump, y así fue como le respondieron con esta rola que fue muy popular en su momento en la campaña electoral de Estados Unidos hace apenas unos cuantos meses. Con esta canción, y que ojalá la pueda usted ver en video, también es muy divertido, pues nos despedimos. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de El Acento, tu punto de referencia. No olvide, recuerde usted que a las 6 de la tarde hay más información en SPR Informa, tu punto de referencia, los servicios informativos del Sistema Nacional de Noticiarios. Lo dejamos pues con They're Eating the Cats de Kiffness, y recuerde, Imer Noticias es su punto de referencia. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.